Vamos a dar inicio a nuestra primera sesión, el valor del empleo de calidad. Con este contexto vamos a dar entonces este punto de partida, vamos a contar un poquito cómo va a ser esto. Vamos a abrir con una exposición de un destacado keynote speaker que durante unos 15 minutos nos va a poner en contexto y nos dará pie para luego tener una conversación con un interesante grupo de panelistas. Empezaremos entonces abordando una dimensión fundamental de la cual todas las personas que han estado acá en las palabras de bienvenida se han referido y tiene que ver con el empleo, las capacidades, la innovación y el desarrollo de proveedores. Si queremos que los recursos que vienen desde la tierra, estos minerales, se traduzcan en desarrollo, la conversación importante tiene que girar en torno a las personas. Para introducir entonces esta conversación, tenemos el privilegio de contar con uno de los economistas más influyentes y destacados de la región. Invitamos a este escenario a William Maloney, economista jefe para América Latina y el Caribe del Grupo Banco Mundial. Bienvenido. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos y a todas por abrirme este espacio. Gracias especialmente a Fundación Chile, que sigue siendo un modelo de cómo tomar riesgos, de experimentación, de transferencia de tecnología, no solamente para la región, pero honestamente para todo el mundo en vías de desarrollo. Es una institución bastante importante y les agradezco mucho la oportunidad de estar acá con ustedes. Hoy voy a sacar algunas ideas de dos libros que hemos emitido recién. Uno es Recuperar el siglo perdido de crecimiento, que documenta que nuestro problema de crecimiento lento no empieza hace 2 décadas o 3 décadas, es un problema de un siglo. Y tiene que ver mucho con cómo se utilizan las nuevas tecnologías y que la región precisamente ha tenido problemas en eso. El segundo volumen es enfoque más sobre las oportunidades de la transición energética y voy a sacar algunas ideas de ahí también. El punto es que hay una demanda para nuestra minería en el futuro enorme. No importa los detalles, la pregunta es si vamos a explotarlo, si vamos a aprovechar esta oportunidad en una forma mejor que antes, porque históricamente no lo hemos hecho muy bien. Y yo quiero sacar unas ideas del recién premio Nobel Peter Howitt, que hizo la pregunta: ¿cómo es que países muy semejantes tienen desempeños en términos de crecimiento muy distintos? Y esto se puede explicar a sectores individuales, como la minería también. Y para él, lo importante es precisamente esta capacidad de identificar nuevas ideas, nuevas tecnologías, traerlas a nuestro contexto y adaptarlas y aprovecharlas para generar valor agregado y puestos de trabajo. Entonces, quiero esa idea de conocimiento, la importancia, y quiero enfocar un poquito en eso, porque yo creo que es central a lo que va a pasar en el próximo siglo con la minería acá. Kenneth Arrow, que también ganó el premio Nobel, pero hace varias décadas, dice que el conocimiento es un bien gratuito. El mayor costo de su transmisión no radica en su producción ni en su distribución, sino en su asimilación. Es decir, una idea puede llegar a nuestra frontera, pero como si tenemos la capacidad de ver la potencial y usarlo, usar el conocimiento para estimular el crecimiento, esto es la clave. Semejante José Arcadio Buendía, también economista del primero, dice: ahí mismo, al otro lado del río, hay toda clase de aparatos mágicos. Pero sigue con la frase: mientras aquí seguimos viviendo como los burros. Su punto fue precisamente que había tecnologías al otro lado del río. El problema es traerlos
a nuestro contexto. Y voy a empezar con Chile lindo. Chile fue el productor de cobre más importante en el mundo en 1870. Pero llegando al fin del siglo, su porcentaje de producción global había caído fuertemente y en términos absolutos la industria fue menos competitiva que antes y la SOFOFA dijo que ya no más, que el cobre no tiene chance como locomotora del crecimiento en Chile. Obviamente no fue correcto, pero ¿cuál fue el problema? El problema es que había un montón de nuevas tecnologías que otros países estaban utilizando y nosotros no. Entonces, cuando llegaron las nuevas tecnologías, había un repunte. Y obviamente estamos aquí hoy día hablando precisamente del cobre, del litio, lo que sea. Pero el punto es que la capacidad de adoptar las nuevas tecnologías fue absolutamente clave en el desempeño del sector. El problema es que ellos que introdujeron las nuevas tecnologías no fueron nosotros, fueron los gringuitos. Entonces, esto tiene implicaciones importantes para todo el impacto general de la minería en nuestra economía. Igual pasó en México. Cuando llegó un nuevo proceso de refinación de oro y plata en México, los que lo apalancaron para hacer más patentes y aprovecharlo para ser más productivos fueron los norteamericanos, no los mexicanos, por la misma razón. Y esa razón fue falta de capacidad para manejar esas nuevas tecnologías. Les doy otro ejemplo, un contraejemplo, que fue el productor segundo más importante del mundo de cobre en este momento, que fue Japón. Y hay 3 empresas de cobre que ustedes conocen muy bien, japoneses. Sumitomo, Hitachi y Fujitsu, todos empezaron como empresas de minería y de cobre en particular. Entonces la pregunta para nosotros no es cómo escapamos ser productores de materias primas. La pregunta es, ¿dónde está nuestra Hitachi? ¿Dónde está el Fujitsu chileno? ¿Y qué nos faltaba en este momento para que esas empresas, esas cadenas, no aparecieron acá? Otro ejemplo que no voy a discutir mucho, pero Gavin Wright de Stanford usa precisamente los Estados Unidos de un país, de cómo un país puede aprendizar. Este proceso de aprendizaje, de cómo aprender de las nuevas tecnologías. Fue cobre. Precisamente tuvimos cobre y por eso establecimos la Universidad de California, Berkeley, Escuela de Minas de Berkeley, Escuelas de Minas de Columbia, Escuelas de Minas de Colorado. Con eso desarrollamos una capacidad en química, metalurgia. En base a eso desarrollamos toda clase de industria por encima. Entonces la pregunta no es cobre o no cobre. La pregunta es cómo apalancarlo bien con la tecnología para diversificar y para mejorar la productividad. ¿Por qué nos quedamos atrás rápidamente? Empezamos con las cosas más básicas, alfabetismo. Tuvimos en Chile 43% de la población alfabetizado, mientras es más como 90% en los otros países que tenían el mismo nivel de ingreso que nosotros en esta época. Una estadística más relevante, ingenieros en minería más que nada, pero ingenieros, es que se ve que Chile y Argentina tenían más o menos el mismo nivel de ingreso per cápita que Suecia y Dinamarca en 1900, pero tenían 5 veces más ingenieros per cápita que nosotros. Y nosotros siendo toda América Latina, todo este grupo, incluyendo Portugal y España. Entonces, obviamente, la primera lección para la política es no ser colonizada por los españoles. No sé si el gobierno lo puede manejar de una forma u otra, pero obviamente había algo en términos de manejo de la tecnología que no tenía España ni Portugal. Y esto se relaciona fuertemente con
la adopción de tecnologías. Ese es el rezago en adoptar tecnologías, eso es el ingenieros per cápita, y se ve que los dinamarqueses o daneses y suecos estaban adoptando tecnologías ahí porque tenían la capacidad de manejar estas tecnologías. Entonces la pregunta es, ok, entonces, ¿por qué ellos tenían todos esos ingenieros y nosotros no? Si es tan buen negocio tener ingenieros. Ok, entonces estamos desplazando la pregunta un paso atrás. Y la pregunta es, ¿dónde estuvieron nuestros empresarios que podían ver las posibilidades de las nuevas tecnologías y por ende buscar ingenieros para ponerlos en la realidad? Y a pesar de lo que dice el Banco Mundial, de que tienes que enfocar todo el tiempo en su business climate, lo que sea, resulta que los que impulsaron la industrialización, incluyendo la minería, fueron los extranjeros. Por ejemplo, en Chile, cuando miramos en 1900 de todas las industrias a vapor, usando máquinas a vapor, 70% fueron inmigrantes. ¿Okay? 5% de la población fue inmigrantes. Entonces tenían algo en términos de visión o en términos de capacidad, algo así, que fue muy importante para ver las oportunidades. Y cuando se lee Encina o otros historiadores de esta época, dicen, ¿por qué era que los extranjeros que podían ver las oportunidades? ¿Por qué no nosotros? Y eso no es una cosa cultural, es puramente una cuestión de capacidades, de capital humano de varias índoles. Entonces, ¿dónde estamos hoy? ¿Estamos en mucho mejor posición? Mejor sí, pero de nuevo no tenemos Chile para este ejercicio, pero rápidamente en términos de empresas utilizando licencias para tecnología extranjera, seguimos un poquito atrasadas como región. Si tenemos una encuesta fascinante que se llama FATS, Firm Adoption of Technology Survey, es muy micro, va a todas las empresas para ver cuáles tecnologías se están usando en cada rama de sus operaciones. Y se ve, por ejemplo, que en costura automatizada, Brasil está rezagando mucho comparado con Polonia o Corea en términos de adoptar nuevas tecnologías. Chile también en cromatografía electrónica. Se ve también que Corea y Polonia están muy por encima de nosotros en términos de rapidez en adoptar nuevas tecnologías. Obviamente en términos de I+D no tenemos los datos acá para Chile, pero Chile está por acá en términos de I+D per cápita por un porcentaje del PIB. Toda América Latina, con la excepción de Brasil, es muy por debajo del promedio en términos de inversión en I+D. Otro libro excelente, disponible gratis como siempre. Entonces, y cuando miramos el sector minero, no vemos mucha diversificación en base de el sector, ni muchos vínculos a nuevas industrias. Y yo diría que está sumamente relacionado precisamente con esta cuestión de capacidades gerenciales y capacidades técnicas. Brasil, por ejemplo, tenía esta idea de iban a construir bases, buques navales y plataformas petroleras para explotar lo del presal. Fracaso completo, porque no había ingenieros. Entonces, ese fue un ejemplo de política industrial sin capacidades subyacentes. Es una fórmula para desastre. Yo creo que lo que están haciendo en Startup Lab Chile es precisamente donde tenemos que ir. Es decir, apostar. Tenemos la situación donde hay algo de plata, hay capacidad técnica para apostar en nuevas industrias, nuevas ideas, nuevos procesos, donde se puede ver qué va a funcionar en Chile. Porque desde ahí, este proceso de experimentación, tenemos más chance de encontrar nuevos vínculos con la minería o otras industrias no tan vinculadas. La clave es que necesitamos un buen ambiente, obviamente, pero también esas capacidades más fuertes.
¿Cómo vamos de capacidades? Si estamos pensando en cómo nuestros empresarios van a competir con otros proveedores, por ejemplo, en el sector minero, es más relacionado con este tema de son nuestros empresarios competitivos. Cuando estaba trabajando en Vietnam, Samsung quería generar una red de proveedores en Vietnam. Tenían metas en términos de cumplimiento, calidad y precio. Llegaron 100 empresarios al principio. Nadie volvió porque no fueron capaces de lograr esas metas. Entonces tenemos que tener esa capacidad empresarial para realmente competir. Es la única forma. Podemos hacer como Brasil, que es decir, ok, la mitad de tal de proveedores tienen que ser brasileños. Muy bien, es ineficiente si no tiene las capacidades de competir en una forma legítima con los extranjeros. Lo que se ve en Chile es que a pesar de nuestra experiencia, cuando se ve la reacción a la competencia en el Reino Unido y Francia, cuando llegó más competencia con el choque de China, 50% de las empresas ahí aumentaron su innovación. En Chile fue 10%. Es que tenemos muy pocas empresas tan cerca de la frontera, tan capaces para responder de una forma que van a identificar nuevas tecnologías y buscar un nuevo nicho en el mercado, lo que sea. Pero lo mismo es relevante para esta cuestión de establecer vínculos desde la minería a otras industrias. Porque si no puedo competir, no puedo competir. Densidad de nuevas empresas es más o menos baja en América Latina. Y en términos de gerencia, tenemos PIB per cápita acá y una medida de capacidad gerencial, de prácticas gerenciales, y se ve que América Latina, incluyendo Chile lindo, es por debajo de los good boys como los Estados Unidos, Suecia y todo eso. Capacidades técnicas, rápidamente, en términos de educación, por favor, seguimos como región súper atrasadas en términos de capacidades de nuestros niños para ser empleados, pero también empresarios y técnicos. Y entonces se ve que en Vietnam, que es muy pobre comparado con nosotros, tienen calificaciones en el PISA al nivel del OCDE. Nosotros no. Entonces, empezando a este nivel de capital humano, tenemos un problema grave. 30% de las empresas en Chile dicen que no pueden expandir por falta de mano de obra calificada. Mientras tenemos un sector informal de gente con muy bajas capacidades. Obviamente hay un mismatch fuerte que implica que tenemos que resolver este problema. Nuestras universidades emiten muy pocos alumnos en Science and Technology, ciencia y tecnología. Y tenemos muy pocas universidades, todos ustedes aquí son de las mejores. Sin embargo, como región, no tenemos muchas universidades a la frontera, digamos. También tenemos un problema no solamente de calidad de nuestras empresas, de nuestras universidades, pero hay muy poca colaboración entre las universidades y el sector privado, que es absolutamente clave. Cuando se habla de Silicon Valley o lo que pasó con la minería en los Estados Unidos, esta colaboración fue clave. En todas las partes de América Latina tenemos problemas con eso. Entonces, preguntas para la discusión que sigue, porque yo sé que he absorbido demasiado oxígeno hasta ahora. ¿Cómo articular las necesidades tecnológicas de la minería con las capacidades nacionales de investigación e innovación? Y yo diría, ¿cómo hacer que nuestra investigación e innovación se llegue a la frontera? ¿Cómo convertir los desafíos operacionales de la minería en oportunidades de innovación y crecimiento para proveedores nacionales? Todos esos temas, no solamente de I+D, de habilidades técnicas, pero también de gerencia. Pueden ver las oportunidades que hay y pueden armar un roadmap y dice, en 5 años me toca tener esas capacidades en mi empresa para competir con los proveedores externos. ¿Qué instrumentos de política pueden acelerar
el surgimiento y escalamiento de industrias relacionadas con la minería. Ojo, no es una cuestión de decir que queremos tal industria, entonces vamos a poner restricciones de contenido local o aranceles, lo que sea. No. O si hacemos algo así para un periodo muy corto, es absolutamente clave que tenemos todas las capacidades para sostener este esfuerzo. Y es exactamente lo que está haciendo mal Brasil en muchos casos. Ponemos toda clase de apoyo, de aranceles, lo que sea, sin ese esfuerzo en términos de capacidades. Bueno, los dejo acá. Gracias por su atención y gracias.